Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de la unidad 6, ¿no? De la materia de administración general, donde vamos a ver, ¿no? Como ya les mencioné en el anterior video, ¿no? Vamos a ver en esta segunda parte lo que es el tema del liderazgo, ¿no? Y cómo se relaciona con la dirección de la empresa. Bien. Entonces, aquí lo que vamos a ver principalmente, ¿no? Es qué es el liderazgo, ¿no? Un término bastante conocido, ¿no? En diferentes ámbitos. Además, ¿no? De cómo se llega a vincular, ¿no? Con la dirección, viendo algún tipo de herramientas, ¿no? Que nos propone, ¿no? La administración general dentro de lo que es el manejo, ¿no? De las empresas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? En el anterior video, hay que recordar, ¿no? Que, bueno, dentro de la dirección se va a necesitar guía, principalmente para que las personas puedan alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser esa guía? ¿Quiénes van a ser esos guías, ¿no? Entonces para eso obviamente necesitamos todo lo referido, ¿no? A lo que es el tema del liderazgo, ¿no? Entonces para eso primeramente necesitamos definir qué es un líder, ¿no? Entonces un líder, ¿no? Podemos decir es simplemente una persona capaz, ¿no? De poder influir en otras, ¿no? Y obviamente ponerse por delante, podemos decir, de todas, ¿no? Y que bueno, principalmente pueda guiar, puedan participar, ayudarlos a participar y fomentarlos, ¿no? A que obviamente éstas desempeñen obviamente sus distintas actividades, ¿no? Eso es lo que es un líder, ¿no? O lo que es el liderazgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el video anterior, cuando veíamos la última herramienta de las teorías de motivación, ¿no? Que era el de McClelland, ¿no? Les decía, ¿no? Que las personas con necesidades de poder, por ejemplo, podrían ser buenos líderes, ¿no? Entonces eso no está muy lejos. Pero bueno, dentro de lo que es la organización pueden surgir nuevos liderazgos, ¿no? Entonces, en primer lugar, obviamente, ¿no? Como hemos visto en la organización, los líderes serán, ¿no? Los altos cargos de la empresa, ¿no? Dígase gerentes, subgerentes, supervisores y demás. Entonces, ellos deberían ser las personas encargadas, ¿no? Tal vez de poder fomentar, influir y guiar a las personas a que éstas alcancen sus objetivos, ¿ya? Esto es muy importante principalmente desde ese punto y también para el tema de supervisión, ¿no? Y posteriormente el control, ¿no? Que es la última etapa del proceso administrativo, ¿ya? Por otro lado, ese punto también es muy importante, ¿no? Entonces, sabemos muy bien, ¿no? Que los líderes, ¿no? Existen en una gran cantidad, han existido líderes históricos, ¿no? A través de la historia, tanto buenos como malos, podemos decir. Entonces, ¿qué es lo que compone, ¿no? A un líder como tal? Sabemos que un líder podría llegar a componerse, ¿no? De diferentes características, ¿no? Entonces, simplemente aquí vamos a tratar, ¿no? De vincular tal vez los aspectos más importantes, ¿no? Obviamente no podemos poner solamente una lista, ¿no? Porque obviamente esta puede ser variable, pero aquí vamos a poner los aspectos más recurrentes, ¿no? Que tiene un líder, ¿no? Primeramente, el tema del poder, ¿ya? Es decir, un líder generalmente va a tener el poder, ¿no? De manejar a otras personas, ¿no? No en el sentido de manejar, pero ya me entienden a qué me refiero, ¿no? Es decir, poder estar por encima, ¿no? De lo que es la estructura organizacional y poder, obviamente, gestionarlos, ¿no? Dependiendo, ¿no? A diferentes circunstancias, ¿no? En segundo lugar, tenemos inspirar a los seguidores, ¿no? Un líder tiene que ser un ejemplo, ¿no? Para lo que son sus seguidores, ¿no? Entonces eso es bastante importante, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, ¿no? Si un líder, ¿no? En una empresa llega tarde, entonces los seguidores probablemente van a seguir su misma idea, ¿no? Llegar tarde, ¿no? Entonces muy importante ahí, ¿no? Número tres, comprender a las personas, ¿no? Es decir, comprender tanto sus necesidades, tanto a nivel personal, como también sus necesidades en el trabajo, ¿no? Es decir, lo que van haciendo, esto con el fin de poder guiarlos, ¿no? Y tal vez un poco instruirlos, ¿no? Con el fin de que puedan alcanzar sus objetivos, ¿no? Y por último, ¿no? Situaciones relacionadas, ¿no? Con el estilo de liderazgo y el clima organizacional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, nos referimos, ¿no? A qué tipo de liderazgo vamos a tener dentro de la empresa principalmente, ¿no? Entonces, la teoría administrativa, como ya les mencioné previamente, nos proporciona algunos puntos importantes, ¿no? Para poder definir qué tipo de liderazgo podemos manejar dentro de la organización, ¿no? Entonces, es un último componente, ¿no? Que debería existir también, ¿no? En el liderazgo empresarial, podemos decir, ¿ya? Es decir, cómo va a ser el liderazgo, ¿no? Y cómo se va a manejar el clima organizacional. Bien, bastante importante, ¿no? Y bien, además, también, otra pregunta importante, ¿qué rasgos debería tener un líder, ¿no? Entonces, muy importante, siempre hemos escuchado, ¿no? Esa famosa frase que dice, ¿no? Los líderes nacen, no se hacen, ¿no? Entonces es un término que se podría decir que está a medias, ¿no? Hay muchos líderes que
a través, ¿no?, de su vida han ido formándose y en un punto dado del tiempo recién han pasado a ser grandes líderes, ¿no? Entonces, dentro de lo que son, ¿no?, las teorías, ¿no?, los estudios, ¿no?, de cómo debería ser un líder, ¿no?, y qué rasgos debería tener, obviamente han ido surgiendo varios puntos en cuestión, ¿no? Pero esto ya es bastante subjetivo, ¿no? Y es por eso que decimos, ¿no?, que tal vez la frase de los líderes nacen, no se hacen, está un tanto equivocada, ¿no? Porque los líderes también se pueden hacer, ¿no? Entonces, dentro, ¿no?, de lo que es los rasgos de liderazgo y viendo, ¿no?, lo que es la teoría de la personalidad o de los rasgos, se dice que un líder principalmente debería tener, ¿no?, estas siguientes características, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es un tanto subjetivo porque en algunos casos no siempre es así, ¿ya? Rasgos físicos, ¿no?, es decir, del porte, ¿no?, físico, ¿no?, bastante importante. Rasgos de personalidad, ¿no?, es principalmente por las relaciones interpersonales, es decir, el manejo, ¿no?, con diferentes personas. También cierta inteligencia y capacidad, ¿no?, en lo que está haciendo, ¿no? Supónganse, ¿no?, el gerente general o el CEO de una empresa está ahí porque sabe, ¿no?, de lo que trabaja la empresa, cuál es su actividad y todo eso, ¿no? Entonces a eso más o menos se refiere. Podemos hablar de características sociales, es decir, relaciones interpersonales, esto es bastante importante, ¿no?, para poder relacionarse, ¿no? Un líder tiene que estar constantemente, ¿no?, hablando, ¿no?, no solamente con sus seguidores, sino con una gran variedad de personas, ¿no? Y algunas características relativas, ¿no?, a las tareas específicas que tiene que realizar, ¿no? Dígase, no sé, conocimientos específicos, ¿no? Manejo de computadoras, idiomas, ¿no?, y otro tipo de herramientas, ¿no?, o actividades, ¿no?, que tiene que manejar muy bien, ¿ya? Bien, entonces, esos son los aspectos más importantes, ¿ya? Obviamente muchos de ustedes ya deben conocer una gran variedad de estos. Entonces, con lo que me quiero quedar en este punto es con lo siguiente, ¿no? Que, bueno, muchas veces estas características o estos rasgos, mejor dicho, no están escritos en piedra, ¿no? No son algo que esté ahí finalmente, ¿no? Y digamos, esto tiene que ser sí o sí, ¿no? Porque hay líderes, ¿no?, muy importantes, ¿no, chicos, acá, que siempre va a haber algún tipo de rasgo, ¿no?, nuevo o que no puede existir que un líder puede tener, ¿no? Entonces eso, ¿no?, si analizamos diferentes líderes, ¿no?, a través del tiempo, ¿no?, podemos ver que no siempre se cumplen, ¿no?, estas estéticas, ¿no?, de lo que es o estos delineamientos, ¿no?, de liderazgo, ¿no? Simplemente para darles un ejemplo, hablando de Mark Zuckerberg, ¿no?, el creador de Facebook, ¿no? Dentro de lo que son los rasgos físicos, ¿no? Cuando vemos a un líder nos imaginamos, ¿no?, alguien formal, vestido de traje, tal vez no alguien imponente, ¿no?, en lo que es esas características físicas. Pero si ven a Mark Zuckerberg, por ejemplo, él generalmente siempre anda, ¿no?, en ropa casual, ¿no? Pero al mismo tiempo es un gran líder, ¿no?, creador, ¿no?, de Facebook y todo eso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un caso, ¿ya? Entonces eso es bastante importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien, pero bueno, estos son aspectos, ¿no?, que podemos llegar a destacar, ¿ok? Ahora, lo que realmente nos interesa, ¿no? Lo que hemos visto es qué es el liderazgo, cuáles son sus componentes, ¿no? Obviamente esto ya lo conocen ustedes, seguro, ¿no?, la gran cantidad de ustedes. Entonces lo que nos interesa aquí es ver el formato del liderazgo, es decir, cómo se va a liderar dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es este punto, ¿no?, de lo que es el estilo de liderazgo, podemos mencionar que la teoría administrativa nos propone tres formas de liderar o tres enfoques, ¿no?, de liderazgo, ¿no?, es decir, herramientas para liderar. Uno es el liderazgo basado en el uso de la autoridad, que ya hemos visto mucho, ¿no?, de lo que es el uso de la autoridad. Podemos hablar también de la cuadrilla gerencial como una herramienta, ¿no?, para definir el tipo de liderazgo. Y también el liderazgo, ¿no?, que incluye diversos estilos, ¿no?, que van desde un uso máximo hasta el mínimo del poder y la influencia. ¿Ya? Es decir, cuál es el poder y la influencia que tiene el líder, ¿no?, dentro de la organización. Bien, entonces lo que vamos a ver aquí son estos tres puntos, ¿no?, además de ver un cuarto, ¿no?, que se refiere, ¿no?, al liderazgo transformacional y al liderazgo transaccional. ¿Ya? Bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces primeramente vemos lo siguiente: el liderazgo, ¿no?, según el tipo de autoridad. ¿Ya? Es decir, un líder, como ya les dije, va a tener poder, ¿no? Entonces va a tener autoridad y obviamente va a tener responsabilidad, ¿no? Eso lo hemos visto en unidades anteriores, ¿no? Entonces, según este criterio, se dice, ¿no?, que en las empresas o en las organizaciones, ¿no?, existen tres tipos de liderazgo según la autoridad. Tenemos el líder autocrático, el líder democrático y el líder liberal, ¿ya?
Entonces, el líder autocrático, como ya imaginarán, es el líder más autoritario que simplemente da órdenes, ¿no?, a sus seguidores y estas la tienen que cumplir sí o sí, ya como pueden ver aquí. Por eso las flechas van de arriba a abajo, ¿no? Porque obviamente aquí solamente se sigue una línea, ¿no?, en lo que es el líder y la autoridad, ¿no? Luego tenemos el líder democrático o participativo, ¿no?, que este ya es un poco más suelto, ¿no?, dentro de lo que es su autoridad. ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿no?, del líder autocrático, el líder democrático da órdenes o da disposiciones, pero también escucha, ¿no?, a sus distintos seguidores, y también los seguidores también pueden proponer ideas en conjunto para mejorar obviamente la toma de decisiones dentro de la empresa, ¿ya?, o de la organización, ¿no? Entonces eso tenemos, ¿no?, en este segundo tipo de liderazgo, ¿no?, el que tal vez más se tendría que aplicar en la realidad, ¿no?, el líder democrático participativo, ¿no?, donde el líder da disposiciones, también los seguidores proponen, ¿no?, algunas ideas al líder, y también los mismos seguidores pueden dar ideas en conjunto para fomentar una mejor toma de decisiones, ¿no? Ese entonces sería el más recomendable, ¿no? Pero luego tenemos el líder liberal, ¿no?, que tal vez es el más suelto de todos, podemos decir, ¿no?, donde el líder, ¿no?, da libertad total, podemos decir, ¿no?, a sus seguidores de que realicen ellos, ¿no?, sus actividades según ellos lo vean conveniente, ¿no?, según lo que vean conveniente, ¿ya? Entonces, como ven aquí, ¿no?, las flechas están tanto, ¿no?, por todo lado, ¿no?, y es por eso, a eso mismo, ¿no?, que se debe, ¿no?, que es un tipo de autoridad o de liderazgo, mejor dicho, ¿no?, donde el líder simplemente dispone ciertas cosas, pero deja principalmente a los seguidores que realicen sus actividades, ¿no? Es un tipo de liderazgo bastante riesgoso, podemos decir, porque bueno, puede afectar el rendimiento, ¿no?, de la organización, pero en ciertas ocasiones es un tanto aplicable, ¿no?, en ciertas circunstancias. Principalmente, no sé, podríamos decir cuando alguna empresa está haciendo un proyecto individual o un proyecto específico donde se requiere obviamente un equipo de trabajo independiente y bueno, tengan que realizar sus actividades en cuestión, ¿ya? Bien, entonces esos tres tipos de liderazgos tenemos, estudiantes aquí, ¿no?, chicos, chicas, ¿no?, que están viendo el video, que se pueden llegar a trabajar, ¿no?, dentro de lo que es este punto, ¿no?, según el liderazgo, según la autoridad, ¿ya? Entonces, recordarles también, ¿no?, un punto final en este punto, ¿ya? Que dentro, ¿no?, supónganse que yo soy un líder y trabajo en una empresa, en la misma empresa, ¿no?, y en el mismo tiempo, ¿no?, que vaya haciendo, podría gestionar los tres tipos de liderazgos, ¿no?, en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces podría ser un líder autocrático en algunas circunstancias donde vea, ¿no?, donde algunos seguidores, algunas personas no están siguiendo los lineamientos de la empresa. Entonces ahí agarrarlos fuertemente, ¿no?, y ser un poco más autoritario, ¿no?, con ellos, ¿no?, por el tema, ¿no?, de que tal vez no están cumpliendo con las normativas de la empresa, ¿no? Pero lo ideal o la línea general sería ser un líder democrático o participativo, ¿ya? Eso se dice entonces en primer punto, ¿no?, según este tipo, ¿no?, de criterio, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de liderazgo, ¿ya? Bien, en segundo lugar, como pueden ver, ahora vamos a ver una herramienta, ya que nos ayuda a definir el tema del liderazgo, ¿ya? Entonces se llama la rejilla gerencial, ¿ya? Este fue propuesta, ¿no?, por los autores Blake y Moulton, ¿no?, dos autores, donde tal vez recordarán, hemos visto la matriz BCG, trabaja de la misma forma, ¿no? Se forma una matriz, ¿no?, analizando dos variables, obviamente tomando en cuenta el factor de liderazgo, ¿no?, sobre dos puntos, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de las personas y cuál es la preocupación por la producción? ¿Ya? Es decir, ¿el líder en qué se preocupa? ¿Se preocupa en las personas o se va a preocupar en la producción? Es decir, en lo que la empresa está haciendo, ¿no?, en las actividades laborales, ¿no? Entonces, con esto en mente, ¿no?, analizando estas dos variables, podemos encontrar diferentes tipos de liderazgo, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, ¿ya? Entonces, dentro de la aplicación, ¿no?, de lo que es la preocupación de personas o la preocupación en la producción, se trabaja de la siguiente forma. En el eje vertical, como pueden ver aquí, va lo que es la preocupación de las personas, ¿no?, en una escala del 1 al 9, ¿ya? Y en el eje vertical va la preocupación de las metas, las tareas o la producción de la empresa, ¿ya? Entonces, analizando, ¿no?, estas 9 cuadrículas que tenemos aquí, vamos a poder obtener diferentes cuadrantes, ¿no?, donde se puede decir el tipo de liderazgo que debería existir, ¿no?, dentro de la empresa, ¿ya? Donde en consecuencia, en este de aquí de la derecha no se ve bien, tenemos lo siguiente, pueden ver acá, ¿no?
Dice lo siguiente, fíjense, el estar en un cuadrante, ¿no? Que está aquí, en la parte inferior izquierda, ¿no? Que está en color más o menos de color moradito, ¿no? Significa que es un líder indiferente, ¿ya? Es decir, que no le preocupan ni las personas, ¿no? Es decir, no trata de trabajar con las personas, ni se preocupa en las actividades laborales, ¿ya? Entonces, ninguno de los dos le importa, algo negativo, ¿no? Luego tenemos, en la parte superior izquierda, un líder complaciente, ¿ya? Un líder que se preocupa mucho por las personas, pero no se preocupa por las actividades de la empresa. De cierta parte también sigue estando un poco mal, ¿no? Luego tenemos en la parte inferior derecha un líder autoritario, ¿ya? Que dice lo siguiente, ¿no? Preocupado netamente en la producción o en las tareas de la empresa, pero nada preocupado en las personas, ¿no? También un punto negativo por todo lo que hemos visto ya previamente, ¿no? Del estrés laboral, ¿no? La frustración y todo eso, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Y luego tenemos tal vez, ¿no? Los puntos medios, ¿ya? En la parte superior derecha, ¿no? Ven aquí el líder ideal, ¿no? Que se preocupa tanto por las personas y por la producción, ¿no? En un máximo de rendimiento, ¿no? Pero obviamente no se puede alcanzar siempre este punto, ¿no? Es bastante difícil encontrar un equilibrio, ¿no? Entre las personas y la producción. Entonces buscamos, ¿no? El punto medio, que es el status quo, ¿no? Donde existe un equilibrio, ¿no? En la preocupación tanto de personas como de producción, ¿ya? Entonces eso es lo que analiza, ¿no? La rejilla gerencial. Entonces con eso podemos alcanzar 4 tipos de liderazgos, ¿no? 5 en sí si consideramos el status quo, ¿no? Donde obviamente, ¿no? Podemos ir viendo, ¿no? Que el líder, ¿no? O los líderes de la empresa podrían gestionar de diferente forma, ¿no? La forma de liderar dentro de la empresa, ¿no? Entonces eso se menciona, ¿no? Entonces es una herramienta bastante interesante. El único inconveniente que tal vez tiene, ¿no? Esta herramienta es cómo definir la calificación, ¿no? Del 1 al 9, ¿no? Tanto para personas y tareas de producción, ¿no? Algo que los autores, ¿no? Que han propuesto esta rejilla gerencial no lo han esquematizado del todo, ¿ya? Entonces, cuando se utiliza, ¿no? En el campo empresarial, esto se hace, ¿no? De forma subjetiva, ¿no? De organización a organización, cómo van calificando, ¿no? Este rendimiento, ¿no? Tanto por personas y tanto por tareas, ¿no? Entonces eso se dice, ¿ya? Bastante importante, ¿bien? Entonces eso tenemos que mencionar, hablando, ¿no? De lo que es la rejilla gerencial, ¿bien? Entonces, para terminar, el tercer punto que les he dicho a un principio, tenemos el liderazgo, ¿no? Según el tipo de uso de poder o de influencia, ¿ya? Es decir, en este punto tomamos en cuenta quién toma las decisiones, ¿ya? ¿Quién tiene el poder de decisión? ¿El líder o los seguidores? ¿Ya? Sabemos, ¿no? Y estoy seguro que ustedes tienen conocimiento de esto, ¿no? Que muchas veces muchos líderes son presionados, ¿no? Para poder tomar decisiones, pero simplemente porque sus seguidores se lo piden así, ¿no? Entonces sucede en la realidad, chicos, ¿ya? Entonces este es un punto también a tomar en cuenta, porque la toma de decisiones es algo muy delicado, ¿no? Dentro del campo empresarial. Entonces aquí hay que ver quién tiene el poder de decisión, el líder o lo tiene los seguidores. ¿Cuál es la influencia, ¿no? De los seguidores en la toma de decisiones, ¿no? Entonces para eso pueden ver el siguiente gráfico, ¿no? Que ven aquí, que analiza esto, ¿no? Entonces lo vamos a tratar de explicar de forma breve, ¿ya? En la parte izquierda, como pueden ver acá, tenemos el poder e influencia del administrador o del líder, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en la parte izquierda existe un líder autoritario, es decir, que él solo toma las decisiones, ¿no? Y por otro lado, en la parte derecha tenemos el poder e influencia de los subordinados, es decir, que los subordinados tienen el control y la influencia total en el líder para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, como hemos visto, ¿no? En la descentralización, tal vez se acuerdan, ¿no? En anteriores temas, este punto extremo y extremo son negativos, ¿no? Ninguno de los dos siempre va a ser bueno, ¿no? Obviamente, sé que hay decisiones, ¿no? Que un líder, ¿no? O un administrador va a tener que tomar por su cuenta, para el bien de la organización se podría decir, pero hoy en día generalmente las decisiones siempre son con consenso, ¿no? Entonces lo que se busca principalmente, ¿no? Es el punto medio, ¿ya? El punto medio de aquí, ¿no? Que ven aquí, el administrador presenta la decisión tentativa, sujeta, ¿no? A cambios después de recibir opiniones de los no gerentes, es decir, de las personas subordinadas o de los seguidores, ¿no? Entonces ese es el punto medio que se busca encontrar. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? Y cómo puede influir de que estemos más en la derecha o más en la izquierda, por ejemplo, chicos, ¿no? Generalmente por dos factores.
por estos que ven aquí abajito, por el ambiente de la organización y su manejo y el ambiente social, ¿ya? A nivel general, lo que hemos visto, ¿no? Económico, político, cultural y demás, ¿no? Entonces imagínense, y voy a tomar un caso bastante radical, ¿no? Tal vez un ejemplo, ¿no? Que tal vez no tenía nada que ver con el campo empresarial. Imagínense, a nivel social, tema político, una dictadura, ¿no? Como ha pasado en los años 80, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿no? En este caso, ¿qué sucedió? Se eliminó el consenso, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Y por esa situación de la dictadura, el poder y la influencia en la toma de decisiones ha quedado en manos, ¿no? Del líder, ¿no? Que en ese caso han sido las diferentes personas que han entrado, ¿no? En la dictadura, ¿no? Presidentes, ¿no? Como Gabriel García Mesa, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Por esa situación justamente se eliminó, ¿no? Este punto de consenso, ¿no? Entonces eso se dice, ¿ya? Entonces, en el mundo político pues, puede ser un gran ejemplo, ¿no? Este punto, ¿no? De poder analizar este punto que estamos viendo aquí, poder e influencia, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces los subordinados o los seguidores obligan a los líderes, ¿no? A tomar decisiones que tal vez no son las mejores, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí, chicos, ¿no? Dentro del campo empresarial es siempre tener un punto medio, ¿no? En este punto, ¿ya? Pero bueno, no se olviden que esto del poder y la influencia muchas veces se ve afectada, ¿no? Tanto por el ambiente de la organización, es decir, cómo es el ambiente, y también el ambiente social principalmente, ¿no? Que puede gestionar o puede hacer cambiar, mejor dicho, ¿no? El punto de quiebre donde estemos, ¿no? De poder e influencia. Pero recuerden, ¿no? Lo ideal sería estar en este punto medio, ¿ya? Entonces ese es el tercer punto que tenemos en cuestión, ¿ya? Entonces, finalmente, todo lo que hemos visto al final se puede resumir en que dentro de la empresa existan dos tipos de liderazgo, ¿ya? Aquí pueden ver el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional, ¿ya? Entonces, esto es importante, chicos, tomando en cuenta los tres puntos que hemos visto previamente, para los tres, por lo siguiente. Porque en estos dos tipos de líderes, chicos, podemos encontrar un panorama completo de cómo trabajar, la guía, el enfoque, ¿no? el asesoramiento, ¿no? La instrucción que un líder tendría que darle, ¿no? a sus diferentes seguidores, ¿no? Dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué es un líder transaccional y qué es un líder transformacional, chicos? Es bastante fácil, como pueden ver. Entonces, un líder transaccional, chicos, es un líder que generalmente trabaja, ¿no? Con sus seguidores la parte de las tareas, ¿no? Las actividades, ¿no? Es decir, ayuda a los seguidores a que estos alcancen sus objetivos en lo que tienen que hacer, trabajos y demás, ¿no? Entonces es un líder que conoce la actividad, ¿no? Conoce las tareas, conoce las actividades, los procedimientos, ¿no? Entonces, este principalmente puede llegar a instruir a los seguidores, ¿no? Para que estos puedan alcanzar sus resultados, ¿no? El alcance de objetivos, ¿no? Entonces, eso es un líder transaccional, ¿no? Uno que se enfoca principalmente en las tareas, ¿no? Y el líder transformacional, por otra parte, es un líder que trabaja más la parte emocional de las personas, es decir, trata de relacionarse con las personas y de que éstas crezcan a nivel personal, ¿no? Es decir, la parte intrapersonal, ¿no? Entonces, ese es el tipo de líder, ¿no? Podría decirse, el transformacional, ¿no? Entonces, este tipo de líder, por ejemplo, chicos, mantiene relaciones, ¿no? Amistosas con los seguidores, inspira a las personas, ¿no? No tanto en el nivel, ¿no? De objetivos y demás, sino más a nivel emocional, ¿no? Y demás, ¿no? De motivación, ¿no? Entonces, ese es un líder a nivel transformacional, ¿no? Entonces, es por eso que a un principio les decía, ¿no? Que estos dos tipos de liderazgos, ¿no? Nos dan un enfoque completo, ¿no? De cómo debería manejarse el liderazgo dentro de las empresas, ¿no? Entonces, el líder transaccional ayuda a que las personas alcancen sus objetivos, ¿no? En las tareas y trabajos que hacen, ¿no? Y el líder transformacional podría decirse, ¿no? Que es el que gestiona, ¿no? A cada persona y que crezca personalmente, ¿no? Entonces, simplemente podemos decir, ¿no? Que el líder transaccional son los que jalan, ¿no? Y los líderes transformacionales son los que empujan, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que jalan los transaccionales? Porque los ayudan a realizar sus tareas, ¿no? Y los transformacionales empujan porque los inspiran, ¿no? A nivel emocional, de motivación, para que estos puedan realizar sus actividades, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, con esto tenemos, ¿no? Un enfoque bastante completo de lo que debería ser el liderazgo, ¿no? Dentro de la empresa,
¿no? Viendo el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional, ¿no? Entonces la gran pregunta, y para finalizar esta segunda parte, ¿qué tipo de liderazgo deberíamos tener dentro de la empresa? ¿El transaccional o el transformacional, ¿no? Entonces la respuesta es que en conjunto deberíamos tener a los dos tipos de líderes, ¿no? Y de preferencia se podría decir, ¿no?, que tengamos personas que sean líderes transaccionales solamente y también tengamos líderes transformacionales aparte, ¿no? Esto para que el trabajo, no sea bastante pesado, ¿no?, para el líder, ¿no?, que tenga los dos enfoques, se podría decir, ¿no? Pero lo ideal, vuelvo a repetir, sería que dentro de una empresa existan, ¿no?, estos dos tipos de líderes, ¿no? Uno que ayude, ¿no?, a las tareas, ¿no?, que guíe, instruya, ¿no?, para que las personas puedan realizar sus trabajos, ¿no?, y puedan alcanzar objetivos, y el transformacional para conocer la motivación, para impulsarlos, ¿no?, a crecer como personas y demás. Esto con el fin de que el enfoque en los empleados esté totalmente completo, ¿no?, y obviamente puedan alcanzar los objetivos en su totalidad, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable, chicos. Ya, vuelvo a repetir. Obviamente, si lo vemos en la realidad, hay que tomar en cuenta, ¿no?, que existen ciertas limitaciones, ¿no?, al momento de encontrar líderes transaccionales y transformacionales, ¿no? Esa sería la primera duda, ¿no?, o la primera cuestionante. ¿Dónde encontramos líderes transaccionales y transformacionales, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Bien, entonces para eso hemos visto, por ejemplo, ¿no?, las teorías de motivación o las herramientas, ¿no?, de motivación. Eso nos podría dar una pauta para encontrar estos líderes, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí puede ir el camino. Pero vuelvo a repetir, lo ideal sería que existan estos dos tipos de líderes, ¿no?, para que las empresas, ¿no?, puedan alcanzar sus objetivos, ¿no?, con sus empleados y posteriormente los objetivos generales. Bien, entonces eso, no se olviden entonces, referido, ¿no?, a estos dos tipos de liderazgos, transaccionales y transformacionales, ¿ok? Bien, entonces con eso en mente vamos a ir terminando la segunda parte, ¿no?, de la unidad número 6. Todo lo que hemos visto el día de hoy acá es referido, ¿no?, a la parte de liderazgo, ¿ya? En la última parte lo que vamos a ver es cómo se toman las decisiones, ¿no?, en la dirección, ¿no?, porque bueno, como ya hemos dicho, ¿no?, se realizan las actividades, entonces se van a tener que tomar decisiones. Y también vamos a ver algunos puntos referidos, ¿no?, con la comunicación que debería haber dentro de la organización cuando estamos en esta etapa en cuestión. Bien, pero por este video sería eso solamente. Y muchas gracias, ¿no?, por ver nuevamente. Y nos encontramos, ¿no?, en la última parte para terminar la unidad número 6. ¿Ya? Muchas gracias, ¿no?, y hasta luego.